Buenas tardes y bienvenidos a esta charla que, como algunos sabrán, es la última de este año, la última que celebramos este año del ciclo de la colección Al Detalle, obra artística y reflejo social. Un ciclo, lo repito siempre porque en ocasiones el público cambia y me interesa transmitir un poco la filosofía de coherencia del conjunto de las conferencias. Este es un ciclo que se focaliza en una obra de la colección permanente del museo e invitamos a diferentes especialistas en distintas disciplinas para que analicen la obra o analicen el contexto social en el cual esta obra adquiere pleno sentido, ¿no? En el caso de la charla de hoy, la obra de referencia es una pintura de Amador que forma parte de la exposición que pueden visitar en la segunda planta, Forma y medida, abstracción geométrica en la colección del Museo Casa Natal de Jovellanos, que es una apuesta por reivindicar el valor precisamente de la abstracción geométrica en el arte asturiano a través de nuestras propias colecciones, y también una exposición que nos ha permitido presentar una selección de los collages y cartones que ha donado la familia de Amador, que son una muestra clara del proceso experimental que domina toda la carrera escultórica de Amador y que se han incorporado a la colección del museo como primer paso para la progresiva incorporación de otros materiales de trabajo que van a enriquecer nuestro programa estrella, que es Archivos de Artistas Asturianos. Para hablar de esta obra, hoy nos acompaña José de la Mano, que es un privilegio, yo creo que es un auténtico lujo contar con su presencia aquí en Gijón. Es historiador, doctor en Historia del Arte y galerista, y ha desarrollado una dilatadísima carrera como galerista, muy coherente y en la que ha primado fundamentalmente los procesos de investigación centrados en la recuperación de dos objetivos. Por un lado, la abstracción geométrica española y latinoamericana de los años 50 y 60, y por otro lado, las aportaciones de los primeros artistas conceptuales en el contexto español de los años 70. Por lo tanto, su ámbito de actuación se centra fundamentalmente, si no me equivoco, en la segunda mitad del siglo XX, donde ha abordado además todo tipo de cuestiones, entre ellas diseño y arquitectura, una disciplina que al museo nos interesa también especialmente y que siempre es como una asignatura pendiente para nosotros. La arquitectura hemos comenzado a trabajarla, pero nos gustaría también iniciar el recorrido por el mundo del diseño. Mi relación con José de la Mano se remonta a hace años y fundamentalmente esta relación se basa en su conocimiento, en su experiencia investigadora dentro de la historia del arte, especialista en dibujo. Por lo tanto, estamos hablando de una personalidad absolutamente polifacética, porque es especialista en dibujo del siglo XVIII y él ha colaborado con este museo en tres ocasiones. Y gracias a él y gracias a su conocimiento de las colecciones particulares, este museo ha podido recuperar e incorporar a las salas dedicadas a jovellanos pues las dos grisallas de Meléndez, que habían formado parte de la colección artística de Jovellanos y que muestran ese interés de Jovellanos, no solamente en el dibujo, sino en todos aquellos elementos que van definiendo el proceso creativo, y la copia del tapiz de la Fundación de la Cartuja, y también un documento interesantísimo que es el inventario de las pinturas que se conservaron en el domicilio madrileño de Jovellanos, un inventario que fue realizado bajo la dirección de Goya. O sea que, sin más, les dejo en compañía de José de la Mano. Le agradezco que haya hecho el esfuerzo de venir hasta Gijón para dar esta conferencia y esperemos que sea el inicio de nuevas colaboraciones. Bueno, antes de nada, agradecer la invitación a participar en este ciclo, el Día de los
los museos. Con esta casa estoy muy vinculado desde hace muchísimos años, indudablemente por la parte de historiador y especialista de arte antiguo, con la localización de las piezas que comentaste de la colección personal de Jovellanos, y quizás por lo que me hizo más ilusión, que fue el documento este maravilloso de Francisco de Goya, que yo creo que es de los pocos en el que él actúa como un tasador de pinturas, cosa que para Francisco de Goya tenía que hacerlo, yo creo, solo para íntimos amigos, como era el caso. Pero, aunque voy a hacer una introducción un poco de mía y por qué tenemos la línea de galería que tenemos, para que entendáis un poco por qué al final hemos acabado trabajando en el mundo de los legados y por qué hemos acabado trabajando con el mundo de los legados de artistas geométricos. Quiero antes de nada empezar con uno quizás de los primeros talleres con los que empezamos a trabajar, que es un artista asturiano, que es un artista que llevamos casi 15 años reivindicando, que es Manolo Calvo. Tenéis arriba en la exposición una obra del mismo año, porque es un poco este cuadro y este artista una muestra de lo que estaba pasando hasta que entramos ciertas galerías a trabajar con estos artistas. Manolo Calvo era un artista con una trayectoria absolutamente espectacular. Había estado en París, había sido artista de la Galería Denis René. Dentro del mundo del arte geométrico, la Galería Denis René en París es mítica. Por allí pasaron todos los grandes artistas geométricos internacionales, y cuando Eusebio Sempere era un simple secretario en la galería, que nunca llegó a exponer en la galería, Manolo Calvo ya estaba exponiendo allí. Pero todos estos artistas geométricos, por razones que comentaré un poquito más adelante, estaban totalmente en un limbo, habían sido muy importantes en los 60 y en los 70, con una presencia nacional e internacional, pero poco a poco todo eso había ido desapareciendo. Ahora es cuando pensáis, José de la Mano ha perdido completamente el PowerPoint y va a hablar de otra cosa completamente distinta y nada que ver con esta conferencia. Bueno, Lucía ha explicado muy bien lo que es mi trayectoria, vamos a decir como galerista, vamos a decir de 15 años para acá, pero yo os voy a explicar mi trayectoria de hace 30 años. Yo soy historiador del arte y especialista en la época de Goya. Entonces, ese paso, vamos a decir, por el mundo de la investigación, ese paso por el mundo de una tesis doctoral, hace que te deforme la cabeza para bien a la hora de montar un negocio como es una galería de arte moderno contemporáneo. Yo como investigador me tiré casi... Hemos tenido el problema. Era demasiado bonito. Diego, te voy a pedir el ordenador. Nada. A ver... ¿No? Ha desaparecido el... Estaba... Si vamos a escritorio, vamos a ver... Escritorio, vamos a ver... Aquí, espérate a ver si está... Vale, ahora sí. Vale, perfecto. Hemos tenido suerte. ¿Sí? ¿Me acerco el micrófono? Sí, vale. Perfecto. Voy a hablar un poquito de lo que ha sido mi trayectoria antes, para que entendáis cómo he abordado un poco el mundo de la geometría, el mundo de rescatar nombres de artistas olvidados, y que tengáis en cuenta que esto no va a ser una conferencia, vamos a decir, de la historia de la geometría en España, sino es una historia de cómo la geometría española ha sido recuperada
para instituciones, para el coleccionismo nacional, para el coleccionismo internacional, desde el punto de vista del mercado del arte, ¿vale? Que tengáis claro que un poco es ese acercamiento que tenemos desde el mercado del arte a el mundo de los artistas y de los artistas fundamentalmente españoles. Cuando yo me planteo de montar una galería de arte contemporáneo, yo venía de este mundo de la investigación en el que para hacer este catálogo razonado de Mariano Salvador Mailla, que es el competidor de Goya en la corte, yo me tiré casi 12 años yendo todas las mañanas al archivo de Palacio Real, buscando toda la documentación, buscando todos los cuadros, localizar los cuadros, unir toda la documentación, datar todo, 12 años de trabajo para conseguir un libro que haga de catálogo de un artista. Cuando yo empiezo a visitar talleres de artistas, me doy cuenta no solo que todo esto es mucho más fácil, porque si el artista estaba vivo o acababa de fallecer, era cuestión de consultar todos sus archivos y generalmente tenías toda la documentación ahí, sino es que además tenías casi una labor histórica, porque en muchos casos, y lo hemos hablado en la comida, fallecido el artista, los archivos acaban en la basura. Con lo cual, como historiador del arte, también era una manera, un deber histórico para recuperar la memoria de todos estos artistas. Cuando hace 15 años decidimos o empezamos a vislumbrar la posibilidad de abrir una galería en Madrid, no sé si conocéis un poquito el mundo del mercado del arte, pero lo más importante en una galería es su programa expositivo. Y con 15 años de galería vamos a decir que yo soy un recién llegado al mundo del galerismo, del arte moderno contemporáneo. Con lo cual, si tú llegas a un panorama en el que hay galerías que llevan 30 años trabajando, tienes que buscar tu hueco. Y ahí es donde yo creo que las galerías lo tenemos más complejo. Tienes que ser bueno en un tema en el que el mercado, los programas del resto de galerías te permita trabajar. Pongo esa foto porque la confronto a lo que puede ser la venta importante de obras de arte en salas de subastas, como pueden ser Sotheby's y Christie's, o abajo una exposición de arte joven, cualquiera que se pueda hacer en Madrid o en el resto de España. Aquí vuelvo otra vez, como siempre, iré y vendré el mundo de la historia del arte. Esto es una deformación de historia del arte que hace que cada vez que me enfrento a un artista contemporáneo, considero que todavía no ha pasado la distancia cronológica suficiente, que mínimo es de 10-15 años, para juzgar si ese artista va a tener un hueco en la historia del arte. Ese hueco en la historia del arte es el que nos va a permitir en el futuro que tenga una cotización, que tenga un hueco dentro del mercado del arte o que tenga un hueco dentro de las instituciones. En España había dos modelos de negocio completamente distintos dentro del mundo de las galerías. Estábamos con galerías que trabajaban con artistas jóvenes, con lo que se estaba produciendo ahora, que un poco, casi por naturaleza nuestra, no queríamos entrar en ese mundo porque siempre habrá galerías que lo hagan mucho mejor que nosotros y porque los que visitamos Arco, ahora exponemos en Arco, somos conscientes de que todos los años hay una nueva revelación que va a ser el futuro del mundo del arte, pasan otros 2 o 3 años y nadie vuelve a hablar de ese artista. Con lo cual, esa distancia cronológica de la que hablábamos es básica. En este mercado nacional había dos modelos. El de galería que trabaja con artistas contemporáneos, con lo cual es producción que está hecha ahora y se pone a la venta y tendremos que esperar a ver qué pasa con ello. Y luego estaba ese segundo modelo de galería que trabajaba con mercado secundario
o artistas muy conocidos dentro del mercado. Con lo cual, ahí no había ningún tipo de investigación, porque indudablemente vender una obra de Saura, vender una obra de Tapies, vender un Millares, es un tema absolutamente económico. Que la pieza sea buena, sea auténtica, que esté en precio y localizar al cliente. Con lo cual, el hueco que encontramos fue todas estas generaciones de artistas entre los años 40 y 70 que están quedando en el olvido o estaban totalmente olvidadas y que no tenían absolutamente ningún tipo de visibilidad ni desde el punto de vista institucional ni desde el punto de vista de mercado. Y bueno, pues ahí encontramos el hueco en el que queríamos trabajar, con la tranquilidad en el fondo que te da el hecho de que un artista puede ser absolutamente desconocido para el mercado, pero si tiene un hueco en la historia del arte, nosotros vamos a entrar y lo vamos a poner en valor. El comienzo de la galería, hay que entender un poquito también cómo es la España tardofranquista y quiénes fueron los artistas que, vamos a decir, eclipsaron todas las instituciones, todo el coleccionismo, incluso, aquí me meto ya en un tema un poco delicado, hasta qué punto, ahí tenéis todos los integrantes del Grupo del Paso, hasta qué punto el Grupo del Paso fue usado por el régimen de Franco como una manera de dar una imagen de modernidad en el mundo internacional. En los 50 es verdad que en España estaban pasando muchas cosas, pero se había hecho una crónica absolutamente en torno al Grupo del Paso. El Grupo del Paso, vamos a decir, acaparó absolutamente todas las exposiciones, todo, las ventas, y cuando llegó la democracia siguió funcionando de maravilla. Y sin embargo, lo que nos dimos cuenta es que había todo un grupo de artistas que, frente al informalismo del Grupo del Paso, habían buscado un lenguaje geométrico como método de expresión y como método de cambiar la sociedad, y que todos esos artistas habían quedado, vamos a decir, si no ocultos, bastante desdibujados. Contrapongo ahí dos grupos, que es el Grupo del Paso con el equipo 57, porque eso va a articular un poco el programa expositivo que fue construyendo la galería. Ahora parece, cuando lo ves, y de hecho cuando he tenido que preparar la conferencia y con 15 años de distancia, parece que está totalmente todo medido. Nada que ver, o sea, hemos ido investigando, aprovechando contactos y poco a poco ha ido creciendo el programa de la galería. Pero lo que pasó con todos estos artistas realmente fue que los artistas que usaron la geometría como un método de cambio de la sociedad, denuncia de los problemas que tenía la época de Franco, generalmente militaban en las izquierdas y su situación política en estos últimos años del régimen franquista fue muy compleja. En el caso de Manolo Calvo, comunista, de los que traía toda la documentación del Partido Comunista de Francia, aprovechando los transportes con obras de arte aquí a España y totalmente muy significado dentro del mundo de las izquierdas. Entonces son artistas con un componente político muy fuerte que lo tuvieron muy mal en la época, en los 60, 70, y cuando llega la democracia, vamos a decir que se les había pasado el arroz. Entra otra generación de artistas completamente distintos, representados muchos de ellos por Soledad Lorenzo, otro tipo de galerías, y realmente hubiera sido de esperar
que llegada la democracia, estos artistas que realmente habían tenido un compromiso político hubieran tenido su brillo social y de ventas, pero no fue así. Este equipo 57, vamos a decir, que articuló completamente el programa. El equipo 57 estaba totalmente estudiado, se había hecho una exposición en el Reina Sofía, intentando recuperar toda la obra, intentando recuperar lo que era, en esencia, el equipo 57, un grupo de artistas que aspiraban a cambiar la sociedad a través de su arte. Yo me encanta siempre decirlo, el equipo 57 fue el primer IKEA de España. En los años 50 empezaron a diseñar unos muebles que se vendían incluso en una caja, como puede ser una caja de IKEA, y querían que el diseño llegara absolutamente a toda la sociedad, en un momento que las piezas de diseño eran solo para unas élites sociales. Pues aquí teníamos un grupo que quería cambiar la sociedad. En este entorno del equipo 57 es en el que tenéis que entender muchas de las exposiciones de las que os voy a hablar ahora y que ha significado también dar visibilidad a colectivos o artistas que estaban totalmente olvidados. Dentro de este reconstruir el panorama geométrico de estos años, y tengo que deciros que en muchas ocasiones el mundo de la galería está yendo muy por delante del mundo de la institución. Todo este tipo de investigación tenía que haberla hecho grandes museos, o museos, en el caso del equipo Córdoba, pues igual Córdoba tenía que haber hecho esta exposición, pero todo era una labor que se estaba haciendo desde la galería, en un contexto de ventas que no existía al principio. Ahora, un poquito más adelante, os explicaré el punto de inflexión que tiene la galería y, en el fondo, el punto de inflexión que considero tiene el mercado de la geometría en España, y no estamos hablando de hace 10 años, estamos hablando casi de hace 5 o 6 años. En este caso, por ejemplo, teníamos algo que era una mención en exposiciones, que era el equipo Córdoba, que nadie sabía exactamente lo que era, y que trabajaba con el equipo 57. No había obra, no había nada, y bueno, pues la galería, a golpe de hablar con unos, hablar con otros, localizamos un conjunto maravilloso de obras, y era un grupo de artistas que tenían en aquella época entre 14 y 17 años, que trabajaron con el equipo 57 y que, con todas las investigaciones de geometría del equipo 57, empezaron a hacer toda una producción propia. Hasta ese momento la imagen que tenía de ellos era como unos meros seguidores, pero a raíz de la exposición que hicimos nosotros en la galería se vio que era un grupo que, es verdad que tiene un periodo de vida muy pequeñito, porque a los 17, 18 años el grupo, cuando ellos tenían 17, 18 años, se separan y dejan de trabajar, aunque alguno se va al mundo de la arquitectura, pero cuando ya ves la obra y ves un conjunto de 40 obras que localizamos, te das cuenta que bueno, tenía su importancia y, desde luego, su hueco dentro de la historia de arte. Igual que trabajamos con grupos totalmente desconocidos, también tuvimos toda una labor de localizar, para entender cómo habíamos llegado al equipo 57 y a la geometría del equipo 57, pues igual investigar algunos de los artistas del grupo de equipo 57 previo a toda la geometría conocida del equipo 57. Y ahí una de las exposiciones más bonitas que hizo la galería fue rescatar todos los collages geométricos que hizo Pepe Duarte y todos los diseños geométricos que hizo Pepe Duarte 2 o 3 años antes del 57. Vamos a decir, entre el 53, 54, alguno era del 55, y entender que todos esos artistas que se unen bajo ese gran nombre de equipo 57, en el fondo venían con unas trayectorias artísticas también importantes y que hacen el germen de lo que luego sería ese equipo 57, que es bastante fugaz dentro de la historia,
porque dura del 57 al 62, o sea que tampoco son muchísimos años. Dentro de este contexto de intentar entender también la obra de integrantes del equipo 57, hicimos una gran exposición sobre Ángel Duarte, que es otro de los grandes olvidados de la geometría. Los casos son siempre muy parecidos en el mundo de artistas geométricos. Por posicionamientos políticos, muchos de ellos no tienen ninguna visibilidad en España, si se quedan en España, pero los que tuvieron que salir de España, como el caso de Ángel Duarte, pues también su memoria se diluye completamente y en este caso tuvimos que ir a buscar la obra a Suiza. Otro de los integrantes del equipo 57 fue Agustín Ibarrola. Con Agustín no quisimos entrar en la parte previa al equipo, sino que lo que intentamos es localizar las obras que Agustín había hecho. Agustín, aunque la imagen que tenéis de él es totalmente política, totalmente de esos obreros puño en alto, de denuncia social de los años 60, de los años 70, en su concepto de imagen siempre subyace ese artista geométrico que comenzó en el equipo 57. Y en este caso llamamos a la familia para intentar localizar la geometría que sabíamos que había hecho posterior a los años 70, volviendo un poco a cuadros absolutamente puros, en blanco y negro, geométricos totalmente, en un periodo muy concreto de 2-3 años, que luego abandonaría totalmente para trabajar con arte y naturaleza. Y cómo no, nos tocó luchar mucho con Manolo para conseguir trabajar con él la obra magnífica de Manolo Calvo. Manolo no fue miembro del equipo 57, pero bueno, sí que más o menos está publicado y dentro del equipo 57 hubo una votación para ver si lo aceptaban como miembro del equipo y al final no consiguió los votos suficientes como para entrar a formar parte del equipo. Cosa que no me extraña porque Manolo era complejo a nivel personal. Pero de repente con Manolo fue una gozada porque fue entrar en un taller, que es lo que suele pasar cuando nosotros entramos a trabajar con un artista geométrico de este periodo, que no había vendido un cuadro casi en su vida. De hecho, el que está ahora en la exposición, he visto que es una adquisición del 92, había vendido 2 cositas a Oviedo, al Museo de Bellas Artes de Asturias, esto, pero vamos, estaba toda la producción casi en el taller. Pero un artista que, para una galería que nos queríamos dedicar al mundo de la geometría, era básico porque lo tenía todo. Por un lado tenía esa vinculación con el equipo 57 y habías trabajado en París con ellos, pero luego había dado el salto a Brasil porque se casó con una brasileña y una etapa de su vida relacionándose absolutamente con todos los grandes artistas geométricos brasileños y él asimilando todos esos postulados geométricos ya totalmente independientes del equipo 57 a su obra. Y digo que dentro de la historia de la galería Manuel Calvo es importantísimo, es también porque en este contexto, cuando montamos la galería, en el que la geometría no le interesaba absolutamente a nadie en España, los museos, por supuesto, no adquirían obra geométrica porque lo que estaban buscando era otro tipo de, quizás, postulados más conceptuales. Manolo Calvo fue la manera que nosotros tuvimos de presentar a todo ese coleccionismo latinoamericano que venía con unos conceptos, con unas colecciones importantes de artistas geométricos latinoamericanos. El punto de inflexión dentro de la consideración de la geometría española, y ahí las galerías hemos tenido casi más peso que las instituciones, porque esto tendría que haber sido una labor que hubiera hecho el Reina Sofía, es
contextualizar a todos estos grandes artistas geométricos españoles en el contexto de Latinoamérica y en el contexto de París. Eso nos ha permitido entrar en todas las grandes colecciones geométricas latinoamericanas, porque al fin y al cabo son coleccionistas que entienden perfectamente la importancia de que esa obra esté hecha en el año 56-57, que haya sido expuesta en la Galería Denis René. Los parámetros los tienen totalmente claros, con lo cual ahí hemos podido entrar en todo ese mundo y ya entrando en esas grandes colecciones latinoamericanas, las instituciones españolas sí que han movido ficha y han empezado a pensar que quizás sí que teníamos razón ciertas galerías defendiendo a todos estos artistas. Bueno, este cuadro es quizás de los más mediáticos de la galería, pero lo traigo aquí a cuento. ¿Por qué también los artistas geométricos no estaban donde deberían estar, los artistas geométricos españoles no estaban donde deberían estar a nivel de mercado y a nivel institucional? Porque muchos de ellos, y el caso de Agustín Ibarrola es, yo creo, paradigmático, en origen lo que querían era cambiar la sociedad a través del arte. O sea, y cuando lees sus manifiestos es lo que preside toda su producción, toda su ansia de cambiar la sociedad. ¿Qué pasa? Que el lenguaje geométrico era muy frío para tocar la sociedad española de los años 50 y de los años 60. Con lo cual, muchos de los artistas geométricos y muchos de los artistas que os he presentado ahí, Agustín Ibarrola, Pepe Duarte, Manolo Calvo, abandonan la geometría para volver a la figuración como una manera de activismo político. Esto en un contexto internacional, que un artista geométrico vuelva a la figuración es lo peor. Con lo cual, hay una anécdota maravillosa de Manolo Calvo. Manolo Calvo, como os he dicho, estaba en la Galería Denis René y en un momento dado estaba exponiendo con Denis René y Denis René le llama a capítulo y le dice: me he enterado que estás haciendo arte político con figuración. Y Manolo Calvo le dice: por supuesto que sí, es mi arte y yo lo voy a defender. Y dice: es tu arte, tú lo vas a defender, pero no vas a trabajar nunca más con Denis René. Esta vuelta a la figuración de los artistas geométricos que tenían un contenido político tan fuerte y que querían esa denuncia social y ese cambio de la sociedad, luego les pasó factura para entrar en el mercado o para entrar, vamos a decir, en los circuitos canónicos de la geometría. Otro de los episodios que hasta la entrada de la galería, un poco en el circuito, no estaba totalmente diluido, era una cosa que sí, que se sabía que había pasado en la historia del arte, pero que no tenía absolutamente, vamos a decir, ningún protagonismo, ni de mercado, ni de museos, ni nada. Todo esto estamos hablando, parece que llevo 50 años de galería, pero es un proceso de 10 años para acá. Porque la galería ha sido consciente de su papel dentro de la reivindicación de la geometría española y dentro de poner en valor todos estos artistas. Bueno, supongo que muchos sabréis un poco qué es esta imagen y de qué se trata, pero para los que no lo sepáis, en el año 67 la marca IBM de ordenadores cedió a la Universidad Complutense de Madrid un temprano ordenador, era el mismo ordenador con el que se había mandado el Sputnik a la Luna, y IBM le puso unas condiciones a la Universidad Complutense que fueron: una, buscar aplicaciones de la informática ajenas completamente a lo que ya IBM sabía que funcionaba, o sea, no querían saber nada de programación, de contabilidad. Para lo que IBM sabía que funcionaba, no lo querían. Querían que buscaran nuevas fórmulas y nuevos
espectros de trabajo para el ordenador. 2, construir el edificio para alojar el ordenador. Tenéis que imaginar que en estos momentos el ordenador bueno, pues era un maquinón impresionante y el edificio lo diseñó ni más ni menos que Fisac, el arquitecto, y aunque ahora muy desvirtuado, pues todavía está muy cerca de la Facultad de Telecomunicaciones y de Matemáticas. Es un edificio absolutamente maravilloso, con toda la arquitectura, con estas costillas de Fisac muy desvirtuadas, porque han puesto el tema de conservación de la arquitectura contemporánea es un desastre en toda España y tiene todos los aires acondicionados puestos en mitad de la costilla, pero bueno, el edificio sigue ahí y con esas dos condiciones. Y digo, no sé cómo, pero sí que lo sé, gracias a una de las personas que dirigía el centro de cálculo, en un alarde de modernidad, la Universidad Complutense le da el ordenador a un grupo de artistas geométricos que en aquel momento tenían, el más mayor era Eusebio Sempere, que podría tener 40, pero vamos, un 90% de los artistas tenían entre 20 y 30 años. Y le ponen a su servicio el ordenador a ver qué tipo de investigaciones se puede hacer con él, qué tipo de logros dentro de sus investigaciones geométricas se puede conseguir. Y ahí tenemos a este grupo de 20 artistas que cada uno tenía en la cabeza sus problemas y sus obsesiones, vamos a decir, geométricas, y de repente teníamos una máquina que le daba la posibilidad de lo que podía suponer un año de trabajo que se convirtiera en una noche de trabajo. Este ordenador funcionaba con el programa Fortran, que era un programa de fichas perforadas que el ordenador leía, fichas perforadas indudablemente, a excepción de uno de los artistas del centro de cálculo, que se llama José Luis Alessanco, el resto nunca aprendieron a programar, con lo cual todos estos artistas tenían que sentarse con un programador y explicarle, pues yo necesito que el ordenador me dé todas las posibilidades del movimiento de un cubo dentro de un cubo, o la banda de Moebius dentro de... Y entonces, bueno, el programador interpretaba lo que el artista quería hacer y lanzaba la orden como a las 6 de la tarde y el ordenador se tiraba toda la noche lanzando, no sé si ahí se entiende, pero es este papel continuo de impresora matricial que tiene pues igual 80 hojas y el ordenador se tiraba toda la noche soltando y soltando y soltando esas hojas que al día siguiente, como a las 10:30 de la mañana, el programador daba al artista y a partir de ese momento entraba la parte personal del artista. De hecho, el otro día le enseñé ese taco a Soledad Sevilla, la artista geométrica que va a tener ahora una gran retrospectiva, que perteneció también al centro de cálculo en la Reina Sofía, y me dijo, todos tiramos esas hojas. Y era un material absolutamente maravilloso porque en ese taco ves perfectamente cómo el artista selecciona las que él considera más estéticas y a partir de ese momento empieza toda una investigación de color y toda una investigación de llevar todas esas composiciones a grande. Dentro de esa reivindicación de la galería, casi como la segunda o la tercera exposición que hicimos en la galería, fue dedicada al centro de cálculo. Y cuando yo vi este material de hojas de impresora, me quedé fascinado. Luego hemos hecho mucha investigación de intentar localizar este tipo de hojas y, de hecho, expusimos en la segunda o tercera exposición de la galería hojas de este tipo. Se nos presentaron críticos, se nos presentaron gente de museos diciendo que eso no era obra y que no tenía ningún tipo de interés y que era material absolutamente... De hecho, uno de mis artistas, Tomás García Asensio, había donado a la Biblioteca Nacional de Madrid todos sus tacos
y cuando yo fui a pedir los tacos, la Biblioteca Nacional los había tirado a la basura porque pensaban que era material de oficina. La galería se tiró durante casi 6 años haciendo estos proyectos hasta que el Reina Sofía ya sacralizó, vamos a decir, porque lo que tenemos que ser conscientes es que la galería podemos hacer nuestro trabajo, pero lo que sacraliza es la institución. Nos guste o no nos guste. Luego es verdad que se te reconoce la labor que has hecho en los años anteriores, pero hasta que el Reina Sofía no dio el paso de comprar este tipo yo llamo dibujos, pero vamos, dibujos por ordenador, y colgarlos en las salas del Reina Sofía, seguíamos todos en una nebulosa de consideración, de mercado, y de hecho, cuando pedías un precio un poco importante, claro, los clientes te miraban como, ¿dónde vas con este tipo de cosas? La galería ha hecho muchísimas exposiciones de centro de cálculo y no me corto al decir que si el centro de cálculo ha conseguido tener una sala en el Reina Sofía, en la permanente del Reina Sofía, es porque ha habido una galería que somos nosotros que nos hemos tirado 10 años, pum, 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 reconstruyendo todo ese panorama de artistas geométricos del centro de cálculo y presentando proyectos igual 1 o 2 al año, como esa gotita que va poco a poco calando y que al final, como os decía, sacraliza la institución. Aunque ahí no lo veis muy bien, la galería estaba casi en ese proceso de investigación, de buscar talleres, de hablar con todo el mundo, presentando obras trascendentales de la historia del centro de cálculo que el propio artista daba por perdidas. Aquí veis un proyecto que hizo, cada artista se acercó al ordenador de una manera diferente, casi todos dentro de postulados geométricos, pero hay un artista que no sé si conocéis, que es Ignacio Comé de Liaño, que es poeta, historiador, erudito, es un personaje absolutamente mágico, con una cabeza absolutamente privilegiada, pues él con el ordenador hizo la primera pixelización de la historia del arte. Quiso investigar el apostolado del Greco, pixelarlo y ver hasta qué punto dejaba de ser reconocible y se convertía en una obra geométrica. Ignacio tenía unas fotocopias pequeñas, no tenía ni siquiera toda la serie del apostolado y de repente en una colección particular localizamos todo el taco completo y llamamos a Ignacio, oye Ignacio, creo que hemos localizado tu apostolado. Dice, imposible, se ha perdido, yo tenía 2 copias, dudo que haya una tercera, bueno, pues le digo, vente a la galería y lo ves. Entonces, bueno, no lo veis, pero es un papel continuo, como el que habéis visto al lado, pero que pone centro de cálculo en el lateral. Para Ignacio fue estado de shock, como el que se vuelve a encontrar con El hijo perdido, porque era de sus obras míticas. Lo mismo, la galería hizo su exposición, en este caso sí que es la primera vez que una institución privada con voluntad de pública, que es el archivo La Fuente, se presentó al día siguiente y, consciente de la importancia de esta obra, la adquirió. Pero esto ha sido un proceso poco a poco. Dentro de ese reconstruir todos estos artistas, pues es que era una gozada, porque entras en los talleres y encuentras toda la obra. El centro de cálculo tuvo 2 grandes exposiciones, que fueron 67 y 69, me parece, que la primera se llamó Formas computables, que era ese ansia de saber qué podía dar de sí el ordenador, con lo cual eran proyectos y cuadros hacia dónde iba a ir su investigación, y la segunda exposición, que fue ya Formas computadas, que fue con esos resultados que había dado el ordenador. Pues en ambos casos
tenemos a Tomás García Asensio, que es otro de los grandes artistas geométricos, que en este caso toda su producción ha sido geométrica del principio, ahora que sigue trabajando y sigue con todas sus sesiones geométricas, trabajando y trabajando sin volver jamás a la figuración. Y Enrique Salamanca, que es otro artista. Lo que quiero mostraros, aquí tenéis, hemos visto el caso de Gómez de Liaño, en el que coge el apostolado del Greco y lo descompone, pero aquí tenemos otros artistas completamente distintos que están usando el mundo del ordenador para cosas completamente diferentes. Enrique Salamanca es otro personaje que estaba totalmente olvidado, y totalmente olvidado por dos causas. Una, porque ese contexto de no valorar el centro de cálculo y no valorar las obras que habían salido de ese momento de la historia del arte español, en el que por primera vez España casi nos adelantamos 1 o 2 años a lo que se haría en Estados Unidos después, o sea, porque en el 67 ya están estos 20 artistas trabajando con ordenadores y en Nueva York es un poquito más tarde, y en el caso de Enrique Salamanca porque optó por interpretar todas sus investigaciones geométricas con metaquilato. La visión que nosotros tenemos ahora del metaquilato, del plexigas, tiene una connotación casi kitsch. Pues igual nadie mete en su casa una obra de metaquilato. Cuando tú te pones en el contexto de un artista de los 60 y te cuentan lo que supuso para ellos que llegara un material industrial con esos colores tan llamativos, que te permitía trabajar en serie. En el caso de Soledad Sevilla también trabaja mucho metaquilato, y te dice que permitía hacer unas secuencias tremendas y luego jugar con esos módulos y generar las fórmulas con esos módulos. Ese hecho de considerar este material absolutamente kitsch hizo también que Enrique Salamanca estuviera totalmente olvidado, hasta que le hicimos una gran exposición con el comisariado de Alfonso de la Torre y volvimos otra vez a ponerlo en circulación. Ahora sí que llega un poco esto que parece un cuento larguísimo, pero ha sido un cuento de 12, 14 años, ¿qué supone el punto de inflexión en la galería y qué supone el punto de inflexión de esa labor de casi 8 o 9 años trabajando con un programa muy claro en el que recibimos muchísimas presiones para que dejáramos de trabajar con artistas históricos y pasáramos a trabajar con artistas contemporáneos? Porque ¿a quién le interesaban esos señores de 70 años que no tenían absolutamente ningún mercado? Hemos tenido en la galería que aguantar comisarios de arte contemporáneo diciéndote ¿cuándo vas a abandonar todos estos artistas geométricos? Y te hago yo un comisariado, una exposición de gente joven. Y cuando le decías, es que no quiero trabajar con gente joven, decía, bueno, ya vendrás. Nuestro punto de inflexión indudablemente fue nuestra entrada en Arco. Ahí volvemos a la labor de una galería, la sacraliza el museo y lo sacraliza el mundo de las ferias. Nosotros éramos una galería que, como se dice, nos postulábamos para Arco año tras año y éramos rechazados año tras año a Arco. Hasta que de repente la dirección de Arco, Carlos Urroz, yo creo, sin entender realmente a qué nos dedicábamos, quiso darnos una oportunidad. Y dijo, bueno, vamos a ver, porque al final lo que se nos decía es, trabajas con mercado secundario. Siempre estamos entre el mercado primario, que es el artista, lo que está produciendo, y el mercado secundario, las segundas ventas que hay de esas obras. Pero en este caso es que ninguno de estos artistas que os estoy enseñando habían vendido nada jamás. O sea, los estábamos sacando directamente o de su taller o del estate, de la familia. Bueno, en esa primera oportunidad vamos a decir que nos da la Feria Arco de Madrid, se nos dio 20 metros. Los que visitáis ferias sabéis que 20 metros no te da para nada. Pero presentamos un proyecto de centro de cálculo súper comisariado, con unas grandes piezas,
4 artistas, que yo todavía lo pienso en 20 metros, meter 4 artistas y que aquello no se pegue de tortas, no sé ni cómo narices lo hicimos, pero presentamos un proyecto con 4 artistas geométricos, todos en torno al centro de cálculo y todos con todas estas investigaciones en torno al centro de cálculo. El Reina Sofía compró el stand completo, aquel primer arco. Entonces, ese fue el momento de inflexión en el que tanto el mundo del coleccionismo, que sigue muy de cerca cuáles son todas las adquisiciones institucionales, la competencia, que indudablemente no daba una peseta por nosotros, dice, bueno, pues algo está pasando con todo este grupo de artistas que estaban olvidados y a ver hacia dónde va esto. Para terminar un poco, porque sé que tiene que ser una horita, voy a hablar de un tema muy concreto dentro de la geometría y en el que la galería ya sí que hemos entrado a muerte, porque casi se ha convertido como en una batalla nuestra. Mujeres artistas. Este periodo de los años 50, 60, 70, sí era muy fastidiado para un artista sobrevivir. Para un artista geométrico todavía más complicado. Si a la ecuación le metemos ser mujer, era ya imposible. Tenemos que pensar todo este periodo, mis padres me lo cuentan, que mi madre para abrir una cuenta tenía que ir mi padre a dar el visto bueno. Pues ahí sí que encontramos una cantera de mujeres absolutamente mágicas, totalmente olvidadas, con unos clichés dentro de sus carreras que se reproducen casi. Os voy a presentar 3 casos de la galería, pero en el caso de mujeres geométricas casi esos clichés los puedes hacer mujer que tiene hijos, mujer geométrica que tiene hijos, el periodo de los, pues igual hasta los 9, 10 años, desaparece como artista, porque tiene que abandonar el arte para criar a sus hijos. 2, mujer que se casa con personaje importante, tenemos varias que representan la galería, mujer que se casa con un arquitecto importante, mujer que se casa con un político importante, siempre será la señora D, o mujer que está con artista importante, siempre será la señora D, y nadie verá su obra más allá de ser la señora D. Cuando de repente ves la obra y dices, bueno, esta obra es absolutamente maravillosa. O, ya tenemos un caso que os lo contaré al final, mujer que se queda soltera y al final, indudablemente, el peso de la sociedad, el peso de las críticas sociales de una mujer decantada por el mundo de la geometría hace que tire todo su taller a la basura. Os presento solo 3 casos que la galería ha puesto en circuito y que ya algunas de ellas vuelan totalmente solas. Uno sería Mónica Butch, una de las pioneras de la geometría en España, totalmente olvidada, mitad alemana, mitad valenciana. Su taller estaba en Paterna, nadie se había acercado a trabajar con ella. Lo que os decía con ella es así. En los 50 tenía una producción maravillosa y de repente del 60 al 70 no había obra. Y cuando le preguntabas qué ha pasado en ese gap del taller, y te decía, pues justo mis 3 hijos, esos 10 años que dediqué un poco a ponerlos un poco en marcha. Mónica Butch era importantísima y de hecho ahora ya tiene una trascendencia, todos los museos han comprado. Era una mujer que por esa dualidad alemana-española consiguió entrar en la escuela de Ulm y trabajó con todos los grandes diseñadores, todos los grandes arquitectos, y lo que pasa es que, bueno, al final vuelve a España, se casa y desaparece un poco de los circuitos mercado, galerísticos, museos. Otro caso absolutamente mágico es Ana Buenaventura. Ana Buenaventura es una de las grandes mujeres geométricas del centro de cálculo, totalmente olvidadas, con una producción muy corta, porque sí que es verdad
que va del año 67 al 72, que es justo el periodo que está trabajando con todos estos artistas del centro de cálculo, obsesionada con el movimiento de las células y de las células tumorales, todo eso llevado e interpretado a través del ordenador ese que habéis visto. El caso de Ana Buenaventura, partiendo de la base que era un matrimonio que se adoraba, casado con Javier Seguí de la Riva, arquitecto, es curiosísimo porque la producción es de ella, pero está firmada por los dos, en un contexto absolutamente de mujer que necesita validar la trascendencia de su obra a través de la firma de su marido, que es un arquitecto muy importante, con un estudio muy importante. Todos estos casos te hacen recomponer un panorama de la historia de la geometría complejo. Y luego, si hay un caso que para la galería es como el culmen un poco de nuestras investigaciones y de poner en valor las obras de una mujer artista, es el caso de Lola Bossar. Al final estás hablando todo el día con gente, hay galeristas de este periodo que todavía están vivos, con lo cual te dan cantidad de información de nombres de artistas. Todos, en lo que es la investigación de geometría de la galería tenemos una cantidad de nombres que están todavía pendientes por localizar, y Lola Bossar era el caso que siempre salía en todas las conversaciones. Todo el mundo nos decía, después de Helena Sins, la mujer geométrica más exquisita de España era Lola Bossar. Preguntabas a unos, preguntabas a Jordi Teixidor y te decía, sí, me acuerdo perfectamente, en Valencia, no sé qué, coincidíamos, estaba en todos los catálogos. Las dos únicas mujeres que están en las grandes exposiciones de los años 60 de geometría eran Helena Sins y Lola Bossar, con cuadros en fotos en blanco y negro que parecían maravillosos. Pues al final, fruto de dar la murga absolutamente a todos los historiadores, a todos los artistas, tal y cual, nos dan una pista, y la galería el septiembre pasado, un poquito antes, en mayo, localizó todo el taller de ella en una peluquería de Valencia, y con eso nos permitió reconstruir lo que había pasado con ella. Mujer súper activa, mujer exponiendo en todos los lados, hasta el año 80. En el año 80 enferma su madre en Valencia, y del 80 al 85 se dedica a cuidar a la madre. En ese momento todo lo que había sido cuadro de gran formato tiene que abandonarlo, cierra el taller, se va a casa de su madre y allí empieza a hacer cuadros de pequeño formato. En el 85 fallece la madre y ahí se produce la debacle. En este contexto que había estado cuidando a su madre 5 años en una enfermedad muy durísima, que acaba de fallecer, en el contexto en que su hermano, que vivía en Suiza, le dice que tiene que abandonar España y que corta el grifo de dinero y que se vuelva a un pisito que hay en un pueblecito de Suiza y que ahí vaya a vivir. Ella coge, llama al Ayuntamiento de Valencia, pide un contenedor de basura y tira todo su taller a la basura. En ese proceso de tirar todo el taller a la basura, su taller geométrico, aparece un amigo suyo, que era otro artista también, un poco como 8 o 10 años más joven que ella, y le dice, Lola, ¿qué estás haciendo? Dice, bueno, me tengo que ir a Suiza, no puedo llevarme todo este taller, nadie, no le interesa absolutamente a nadie, no he vendido un cuadro en mi vida, con lo cual, etapa nueva, tiro toda la basura y me voy a Suiza y empiezo de cero a mis, que en aquel momento tendría unos 60, pues fallece con unos 80. Este señor dice, no, dice, pero tú quieres todo, está en la basura, quédatelo. Y entonces este señor, amigo de Lola y adoraba a Lola, coge una furgoneta y consigue sacar, faltaban por meter 20 cuadros en el contenedor, saca todo del contenedor y lo lleva a la furgoneta, y durante 40 años se tiró buscando a alguien que reivindicara la figura de Lola Bossar como gran artista geométrica, y cuando nos encontró a nosotros, que llevábamos casi
4 o 5 años haciendo la investigación, donde teníamos absolutamente todos los datos, pues fue completamente un poco el culmen de la labor de la galería, que es dar visibilidad a artistas, dar visibilidad a artistas olvidados, y en ese contexto, indudablemente, ahí le ponemos este último arco. No podemos estar más contentos que Lola Bossart, que era una mujer totalmente olvidada hasta el mes de septiembre pasado, que le hicimos la primera exposición, pues hemos conseguido que el Reina Sofía adquiera 7 obras para la colección, y a partir de ese momento ha entrado absolutamente en todas las instituciones nacionales un poco de referencia. Muchas gracias.